Voy a presentarles el último capítulo analítico de la separata, que como Rosana dijo, se enfoca en las expectativas de inflación y la política monetaria en Chile. A ver, no es muy difícil motivar este tema en una separata de inflación, pero déjenme subrayar tres observaciones que muestran la relevancia de este tema para una separata como esta. El primero es, bueno, las expectativas en general y las de inflación en particular son variables que están en todos los modelos o casi todos los modelos que incorporan decisiones intertemporales. Los agentes tienen que crear o formar expectativas sobre lo que va a pasar en el futuro. Esto es particularmente cierto para el caso de las expectativas de inflación que definen temas cruciales para el ajuste macroeconómico como los reajustes salariales y las demás dinámicas de costos de producción. Para el caso de la conducción de la política monetaria, es central, por supuesto, el rol de las expectativas de inflación. Toda curva de Phillips moderna las tiene, como lo veremos. Y el anclaje de estas expectativas, una definición que abordaremos en el capítulo, termina siendo a la postre un determinante para la efectividad de la política monetaria. Entonces, comprender el proceso de formación de expectativas y tener las herramientas para medirlo apropiadamente es esencial para la conducción de la política monetaria máxime si se trata de un esquema de metas de inflación donde las expectativas juegan un rol explícito. Entonces, con estas observaciones, el capítulo se estructura con dos secciones analíticas, una más conceptual en donde vamos a estar hablando de las relaciones entre las expectativas de inflación y la política monetaria, y uno más analítico o cuantitativo en donde nos metemos con temas de medición y cuantificación de determinantes de estas expectativas. Voy a resumir los principales mensajes que salen de las dos secciones. En la primera sección conceptual, bueno, se enfatiza de nuevo el rol central que juegan las expectativas, tanto como determinantes de inflación corriente o actual, como por la importancia que juegan en la capacidad para que la política monetaria sea efectiva y se pueda ocupar de actuar de forma contracíclica. El proceso de formación de expectativas es un proceso complejo, no lo entendemos perfectamente los economistas. La separata hace un esfuerzo por resumir los avances en esta materia en la academia. Pero hay avances que permiten dar algunas luces, en particular sobre las ventajas que tiene una comunicación transparente por parte de los bancos centrales. Esto cimenta el importante rol que la comunicación tiene en el actuar del Banco Central de Chile a través de múltiples instrumentos, algunos ya de vieja data, otros más actuales, que han permitido aumentar, entre otros, los indicadores de transparencia y han contribuido a mantener las expectativas muy cercanas a la meta de 3% durante la mayor parte del tiempo. Esto es lo que tiene que ver con la parte conceptual, la sección más conceptual. Yendo a la segunda sección sobre expectativas, medición y determinantes, hay tres mensajes que damos. El primero es que se cuenta con una rica variedad de instrumentos de medición de expectativas de inflación en Chile, tanto encuestas o aquellas que vienen de precios de activos. Y ellos lo que cuentan es de forma unificada el que la meta de inflación ha sido creíble y ha servido como un ancla nominal. En términos de lo que es anclaje de expectativas de inflación, el capítulo lo aborda mostrando una medida operativa de este anclaje que se cuantifica y se muestra cómo este anclaje ha sido constante en buena parte de las últimas 2 décadas, con excepción de algunos periodos que sirven para entender cuáles son los mecanismos detrás de la fijación de expectativas.
y termina relacionando con periodos en donde ha habido mayor acumulación de errores de predicción por parte de los agentes, que justifica un enfoque basado en aprendizaje, en donde los agentes de mercado aprenden de la información actual y la incorporan en sus metas o en la formación de pronósticos. Final, pero no menos importante, el banco cuenta con herramientas, en particular movimientos de la TPM, para corregir episodios de desanclaje de expectativas. Vale, voy a comenzar entonces con la primera sección, que parte de la curva de Phillips con la que estamos familiarizados en la mayoría de modelos dinámicos, que muestra cómo el rol central de las expectativas comienza por el efecto directo que tienen estas en precios y salarios hoy, pero también que enfatiza el que al tener las expectativas, el primer término del lado derecho de esta ecuación, ancladas, esto va a permitir a la política monetaria tener mayores grados de libertad, en particular para realizar política contracíclica. Y la separata habla de episodios en los donde esto ha ocurrido en la historia reciente. Ahora, a uno le gustaría tener una ecuación clara y simple que defina ese primer término del lado derecho, esas expectativas. No lo tenemos. La profesión ha hecho bastantes esfuerzos en tratar de entender qué puede estar determinando esas expectativas. Lo que sabemos es que, por supuesto, no son exógenas, ¿sí? No salen de la nada. Dependen de, entre otras, las decisiones de política monetaria. Por lo que hace que el Banco Central tenga que incorporar en lo que hace y que estas expectativas van a ser endógenas a cómo se comporta. Yendo a qué dice la teoría y la evidencia sobre el proceso de formación de expectativas, aquí resumo brevemente un recuadro que tiene el capítulo, que hace como un resumen de los avances que se han hecho en los últimos años en entender el proceso de formación de expectativas. ¿Qué lecciones se sacan de esta agenda de investigación? Bueno, que las expectativas no son racionales, ¿sí? O divergen bastante del paradigma de expectativas racionales con el que buena parte de nuestros modelos se construyen. Hay gran heterogeneidad en las expectativas de participantes, sugiriendo distintos mecanismos de formación entre hogares, empresas y profesionales del sistema financiero, lo cual hace necesario tener un seguimiento de las expectativas de estos distintos agentes. Empresas y hogares no siempre hacen un seguimiento cercano de la coyuntura, sobre todo en ambientes de inflación baja y estable, lo cual le pone un desafío adicional a los bancos centrales que operan en este ámbito. Si bien existen distintos enfoques analíticos para pensar en procesos de formación de expectativas, desde reglas simples, subrayo el aprendizaje adaptativo como uno de los líderes en términos analíticos para pensar en procesos de formación de expectativas. Voy a retomar este tema en la segunda sección. ¿Qué nos deja de enseñanza esta revisión de lo que ha hecho la profesión en este campo? Nos dejan algunas lecciones importantes, como mencionaba el rol fundamental de la comunicación por parte de los bancos centrales. Esta ayuda a mejorar la comprensión de los agentes respecto de cómo funciona la economía y cómo operan los bancos centrales. Hay evidencia de que los hogares y los agentes profesionales entienden las relaciones económicas básicas detrás del actuar de los hacedores de política monetaria, conceptos básicos como la regla de Taylor o la curva de Phillips, lo cual lleva a un consenso respecto a las ventajas de
transmitir de forma clara el quehacer de los bancos centrales y cómo lo hacen. Esto cimenta buena parte del esfuerzo que ha hecho el banco en términos, el Banco Central de Chile, en términos de darle un rol central a la comunicación, tanto por la responsabilidad que le da a su autonomía, como para ayudar a los agentes a entender qué hacemos y por qué lo hacemos y con qué objetivos. Y de esta forma afectar y facilitar el proceso de formación de expectativas de inflación. La separata recoge los diversos instrumentos de comunicación que se tienen en el banco, desde instrumentos clásicos como los comunicados y las minutas, los IPOMs, como instrumentos más recientes, como la actualización del marco de política monetaria que informa las metodologías de análisis y proyección, como pasando por el libro de modelos que recientemente lanzamos, que muestra cuáles son la batería de instrumentos analíticos con los cuales se hacen proyecciones, entre otras, de inflación. Finalizando con elementos nuevos en nuestros IPOM, por ejemplo, el corredor de tasas que implementamos hace unos IPOMs atrás y que es instrumental en mostrar posibles sendas de TPM futuras, dados distintos escenarios de la macro. Esto ha redundado en aumentos sostenidos en los niveles de transparencia. Aquí estamos mostrando un trabajo de Jorge Fornero, nuestro colega y coautores, quienes usando una metodología para medir transparencia actualizan esto para el caso del Banco Central de Chile y esta muestra un aumento en los años recientes de estos indicadores asociados con, entre otras, los instrumentos nuevos de comunicación que mencioné. Existe, como decía antes, buena y abundante evidencia de que una apropiada comprensión de la racionalidad detrás de las decisiones de política monetaria es un elemento fundamental para la efectividad. Aquí el trabajo clásico es el de Blinder, hace unos años atrás, en donde presenta evidencia contundente de que la comunicación por sí misma puede afectar mercados financieros, aumenta la predictibilidad de la política monetaria y ayuda a alcanzar, por ende, objetivos de estabilización macro. El trabajo de la separata recoge trabajos en curso por colegas, en este caso Mario González, quien con su coautor presentan un estudio de texto, de los textos de los comunicados de las RPM, que muestran cómo el lenguaje que se usa en estos comunicados entrega información relevante para predecir movimientos futuros de la TPM. Ellos después muestran que esto tiene efectos reales más allá del número puntual que se da en el comunicado. O sea que la comunicación tiene efectos importantes. Esta búsqueda de mayor comunicación sin duda ha contribuido a mantener las expectativas inflacionarias cerca a la meta. Como lo muestra el gráfico, las expectativas en un horizonte de 2 años, que es nuestro horizonte de política monetaria, han estado prácticamente ancladas a la meta de 3% durante todo el periodo, salvo el periodo de 2008, que analizaremos a continuación. Voy a pasar a la segunda sección más analítica, que lo que hace o por donde comienza es por resumir o hacer un recuento de los instrumentos de medición de expectativas con los que se cuentan en Chile, medición de expectativas de inflación, los cuales los agrupamos en 2 tipos. Un primer tipo, que son encuestas directas a agentes de mercado, donde básicamente se les pregunta por la expectativa. Y un segundo tipo, que también el capítulo resume, basados en instrumentos financieros o precios de activos, donde se infiere con cierta metodología
a partir de esos precios de esos activos a diferentes madureces, cuáles son las expectativas implícitas, expectativas de inflación implícitas en estos instrumentos financieros. No voy a entrar mucho en el detalle, voy a hacer simplemente un paneo de, por ejemplo, lo que la separata recuenta en términos de los instrumentos que son basados en encuestas. Hay 7 encuestas actualmente en Chile que preguntan sobre expectativas de inflación a diferentes actores, entre expertos, operadores financieros, hogares, empresas con diferente periodicidad, unas más cuantitativas que otras, otras más cualitativas, donde las cuantitativas directamente preguntan por un número, ¿sí? Las cualitativas son más, ¿usted cree que la inflación va a subir o no el próximo año? Y estos ofrecen una gama bien rica para entender el proceso de formación de expectativas. ¿Qué dice un análisis de este variado instrumental de medición? Bueno, aquí el capítulo recoge trabajo actual de un colega de nosotros, Carlos Medel, quien realiza una comparación de estas distintas medidas, tanto mirando encuestas como activos, también a diferentes horizontes. Y lo que recogemos en la tabla que ustedes ven, en el gráfico que ven, es que si bien existe cierta dispersión en las expectativas, sobre todo de corto plazo, esta dispersión no solo cae en el largo plazo, más allá de un año, sino que los promedios están bastante anclados a la meta, ¿sí? Están bastante cercanos a la meta de 3%, lo cual sugeriría que la meta ha sido no solo creíble, sino que ha permitido que se convierta en un ancla nominal. Entonces, hablando ya de anclaje, el capítulo aborda la pregunta directa de, bueno, ¿qué es anclaje? ¿Cómo se puede medir? ¿Y qué mecanismos operan detrás del anclaje de las expectativas de inflación? ¿Y cómo este anclaje puede variar en el tiempo? Por ejemplo, como respuesta a distintos shocks que enfrenta la economía, algo que en la presentación de Sofía y de Victoria quedó en evidencia. A ver, lo que hacemos acá es tomar también investigación del banco relativamente reciente. Colegas de nosotros, 2 colegas, Agustín Arias y Marcus Kirchner, tienen un trabajo en donde postulan una definición operativa de anclaje que ha estado ya en la literatura, tanto académica como de policy, vienen por lo menos desde Draghi 2014, que relaciona el anclaje con cómo las expectativas son sensibles al arribo de nueva información de corto plazo. De esta forma, anclaje se relaciona directamente con la forma en que las expectativas de mediano y largo plazo, en nuestro caso de 2 años, que es el horizonte de política, se desvían de la meta ante información que llegue de corto plazo. Este anclaje medido de esta forma puede variar en el tiempo, ¿sí? Y es apropiado permitir que esta medición varíe. Y lo que hacen mis colegas es comenzar midiendo este anclaje con un coeficiente de correlación simple, que es el ρ en esta ecuación que estoy mostrando, que relaciona desvíos en la inflación esperada de corto plazo, el primer término a la parte derecha de la ecuación, con movimientos en las expectativas de largo plazo entre un periodo y otro. Entonces, ¿de qué forma mi expectativa a 2 años entre este mes y el próximo varía por la información que yo reciba entre este mes y el próximo? Y que me muestre errores de pronóstico que tuve en la inflación entre este mes y el próximo. Este parámetro, además de estimarlo, se va a relacionar con otras variables importantes, que es
la dispersión en las expectativas de inflación y el error de predicción acumulado por los agentes de mercado. Esto está documentado en los gráficos que presento en esta lámina. Comienzo por el de arriba a la derecha. Aquí este coeficiente Rho que mencionaba, o la estimación de este coeficiente Rho dinámica en el tiempo, es lo que se recoge con la línea azul. Que como ven es bastante estable, excepto por este periodo de desanclaje o de alejamiento de estas expectativas a 2 años con respecto a la meta en el 2008. Y lo que se ve acá es que este coeficiente sube bastante en este episodio. Y coincide con un momento en donde esta dispersión de las expectativas se amplía, esta distribución se amplía. ¿Qué caracteriza este aumento en la dispersión? Mayores errores de predicción acumulados. Esto es lo que se documenta en el panel inferior izquierdo. Entonces son momentos, o fue un momento en donde ocurrieron mayores errores en los pronósticos de los agentes de mercado, y esto llevó a una reevaluación de las proyecciones por parte de ellos, denotando un comportamiento muy parecido a lo que la literatura más teórica ha calificado como aprendizaje. Y de hecho esto se convirtió en uno de los modelos a base de expectativas asociadas con aprendizaje, uno de los modelos satélites que tenemos en el banco. Ahora, esto me lleva al último de los puntos que quiero mencionar, y es que con qué herramientas se cuentan y qué efectividad tienen estas herramientas para hacerle cara a momentos de desanclaje, ¿sí? Y esto, en particular, lo que la separata recoge es qué efectividad tienen movimientos de la TPM para corregir eventuales desalineamientos de estas expectativas con respecto a la meta. Esto no es una respuesta, esto no es una pregunta fácil de responder, en la medida en que tanto las expectativas como la TPM son bastante endógenas a cosas que estén pasando en la macro, y por ende se necesita una apropiada identificación de las sorpresas de política monetaria para poder decir algo sobre qué tanto el instrumento afecta las expectativas. Esto es lo que hace un trabajo también realizado por el staff en asocio con académicos externos, que lo que hace es medir sorpresas monetarias en Chile a partir de información de alta frecuencia de encuestas, para esta forma identificar lo que han sido movimientos que no ha esperado el mercado, y por ende ver cuáles son los efectos macro de estas sorpresas, empleándolas como instrumentos en un análisis tradicional de vectores autorregresivos. Es importante, antes de que siga con el análisis, subrayar una anotación, y es la existencia de estas sorpresas no es incompatible con el rol central de transparencia de información al que me refería antes en esquemas de metas de inflación. ¿Cuáles pueden ser las razones de estas sorpresas? Bueno, múltiples. Noticias que cambian el set de información del Banco Central entre una reunión y la siguiente, diferencias entre la interpretación de distintos shocks macro entre el Banco Central y el mercado, revisión de parámetros estructurales de la economía, etcétera, que justifiquen movimientos inmediatos y no anticipados para garantizar el cumplimiento de la meta de inflación. Esto, por supuesto, es compatible con esquemas de metas de inflación en la medida en que estas sorpresas ex post se justifiquen y que no sean sistémicas, es decir, que no se trate de sorprender al mercado de forma sistemática. De lo contrario, estas sorpresas sistemáticas, perderían efectividad. Y en la práctica lo que vemos es que han ocurrido pocas veces, ¿sí? En casi 20 años de revisión de estas
reuniones de política monetaria en donde se fija el instrumento, se identifican solamente un par de docenas de instancias en donde ha habido una desviación entre lo que el mercado esperaba el mismo día de la RPM y lo que ex post se hizo, ¿sí? Em, y además han ido disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Lo que muestra este gráfico es esta cuantificación de las sorpresas a partir de las encuestas con las que se cuenta. Se cuenta con 3 encuestas, la AAA, la EOF y Bloomberg. Bloomberg en particular ofrece algo llamativo para este ejercicio que se busca hacer casi en tiempo real, y es que permite cuantificar las expectativas virtualmente horas antes de la decisión de la RPM, y por ende medir cuánto fue la sorpresa del mercado con el mismo set de información o virtualmente el mismo set de información con la que se llegó a la reunión. Lo que hacemos en este trabajo es medir cuáles son los efectos de estas sorpresas y en particular cuáles son los efectos sobre la inflación y sobre las expectativas de inflación, ¿sí? Y lo que encontramos es que estas sorpresas pueden ayudar a generar anclaje en la medida en que pueden tener efectos no solo sobre la inflación, sino sobre las expectativas de inflación, las cuales caen en el mediano plazo. También cae, de hecho, de forma más rápida el efecto. Aquí estamos mostrando los efectos de una sorpresa positiva, es decir, una suba de tasas de una desviación estándar. También vemos un efecto, de hecho, más rápido en la actividad económica, y algo que llama a un quizás, me referiré al final, una agenda de investigación potencialmente interesante, como en el muy corto plazo, sobre todo en una de las encuestas, eleva las expectativas de inflación, denotando un posible contenido informacional de estas sorpresas. Esto es algo que la literatura está comenzando a revisar en otras latitudes. Vale, déjenme concluir enfatizando más bien los principales mensajes, comenzando por el más importante. Las expectativas juegan un rol central, tanto por ser determinantes de la inflación actual, como por la relevancia para definir la capacidad contracíclica de la política monetaria. Si bien el proceso de formación de expectativas es complejo, eh, hay un claro consenso de las ventajas que tiene el entregar información clara y transparente por parte de los bancos centrales a los agentes de mercado. Eh, Esto sirve de motivación, ¿sí? Eh, o de base para los grandes esfuerzos en comunicación que ha hecho el banco a través de múltiples instrumentos, que han aumentado los niveles de transparencia y han contribuido a mantener las expectativas cercanas a la meta. Estos varios instrumentos con los que se cuentan han permitido documentar cómo las distintas mediciones de expectativas han estado cercanas a la meta, han servido y han mostrado cómo esta meta ha servido de ancla nominal. El anclaje, por ende, ha sido más una constante en los datos, con algunos episodios puntuales de desanclaje que han estado asociados con mayores errores de predicción por parte de los agentes, y que justifica un enfoque de aprendizaje a la hora de tratar de pensar en mecanismos de formación de expectativas. Y finalmente, pero no menos importante, hay evidencia recogida en el capítulo de que el instrumental con el que se cuenta en el banco es efectivo a la hora eventualmente de corregir ocurrencias de desanclaje.
La separata, por supuesto, no quiere decir que todo ya lo tenemos aprendido. Hay áreas de investigación futura obvias que quedan por hacer. Hay muchas preguntas. Uno, por ejemplo, la relación entre expectativas y decisiones de firmas, por ejemplo, de inversión. Hay ya un trabajo que está investigando eso con datos cruzados entre firmas y expectativas de las mismas firmas. Em, También hay un esfuerzo grande que el banco está haciendo por mejorar las encuestas de precios, tanto de hogares y firmas. Creemos que esto va a ser un buen campo para mejorar el entendimiento de cómo es este proceso de fijación de precios y decisiones, por ejemplo, de consumo. El canal informacional de la política monetaria es algo que sobresale el posible canal informacional de la política monetaria es algo que sobresale. Y finalmente algo en lo que ya estamos haciendo investigación y que va a seguro germinar futuras separatas y también decisiones de política es cómo esta transmisión de política monetaria ocurre a través de lo que hace la firma, los microdatos que contamos con las decisiones de las firmas. Con esto termino, Rosana. Muchas gracias por tu atención.